Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa. Una tarde más con vosotros para traeros este mensaje de esperanza. Quizás el sábado anterior no fue un tema igual al nuestro de hoy, pero hoy vamos a meternos un poco más realmente en el ministerio de Dios, de Jesucristo, del apóstol Pablo. Vamos a citar algunas cosas y el tema de hoy creo que puede traer también esperanza o desesperanza para otros, ¿verdad? Así es que el programa pasado hablábamos de las misiones de la Iglesia Evangélica en Perú. Entonces teníamos aquí a dos señoras que nos hablaron de cuando ellas estuvieron en Perú. Una sigue yendo a Perú y otra ya dejó de ir, pero que está dispuesta a salir mañana para Perú, para seguir trabajando con los orfanatos. Bien, el programa de hoy vamos a ver un tema concreto y es el tema de la cruz. Encargaba nuestro amigo y hermano Juan Aroca, pastor de la iglesia de Calle Divina Pastora, Iglesia Bíblica Evangélica, exactamente. Efectivamente. Él dijo, oye, vamos a hablar del tema de la cruz. ¿Por qué el tema de la cruz? Pues es un tema muy general. Vemos que la gente lleva cruces, unos colgadas en el coche, yo creo que tengo una en el coche puesta, otro lo lleva en la solapa, la chica en las orejas o en el cuello. Entonces, ¿qué es todo esto y qué simboliza todo esto? Y me gustaría que él, nos explicara un poco y rompiéramos un poco el mito de esa simbología y de esa representación que de alguna manera está distorsionada. Para ello, yo voy a leer un texto que el apóstol Pablo, que nuestro amigo Juan va a citar quizá más adelante, pero para que veamos un poco, para el apóstol Pablo, qué es el sentido que tenía la cruz de Cristo, aquella cruz de madera, ¿verdad? Dice el apóstol San Pablo en Gálatas 6, 14, dice San Pablo, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado a mí y yo al mundo. Pablo nos está dando ahí un sentido muy distinto a lo que hoy, la sociedad, hoy, ayer y hace muchos años, se le está dando a la figura de esa imagen de la cruz. Bien, por otro lado, la cruz es tan antigua, mucho más antigua que el cristianismo. Por lo cual vamos a dejar que Juan nos va a explicar un poco esto. ¿En cuántas culturas aparece la cruz, Juan? Hombre, el origen de la cruz se remonta, como bien has referido ya, se remonta a civilizaciones muy antiguas. No es un símbolo que se inventó cuando Cristo fue crucificado en la cruz, es mucho anterior al cristianismo. El símbolo de la cruz es anterior y son muchas las civilizaciones que la han usado. De distintas maneras, de distintos modos y con distintas pretensiones, ¿verdad? Algunos lo han usado para sacrificar a los criminales, otros la han utilizado como símbolo religioso, ya desde la antigüedad. Y ahí incluso podemos ver que hay diferentes tipos de cruces, hay una variedad impresionante. Esa cruz no significa nada, porque es solamente
bien de madera, bien de metal, de material, o de metal, de oro, de plata o de piedras, no significa nada, solamente son símbolos. La verdad es que para hablar de la antigüedad quiero también mencionar un texto del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, la parte más antigua de la Biblia, que Dios se reveló a Moisés, y ya allí, hace ya pues como 5.000 años, ya existía el castigo en la cruz. Y hay un texto en Deuteronomio, capítulo 21, los versos 22 y 23, que dicen: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, o sea que ya existía en aquel tiempo que te estoy diciendo, ya existía el madero como símbolo o como objeto de condena, para cumplir una condena. Dice: no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que es una referencia, pero una referencia bíblica incluso, ¿verdad? Tenemos referencias, si vamos y consultamos en Wikipedia, vamos a ver que hay cantidad de referencias a la cruz en las civilizaciones antiguas. Pero la Biblia es un referente para nosotros y para todo el mundo. Y Deuteronomio lo deja claro, es algo antiguo. Pues los criminales morían en un madero, en muchas civilizaciones. El apóstol Pablo en Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito allí en Deuteronomio: maldito todo el que es colgado. Sí, que la referencia de Pablo en Gálatas es apuntando a lo que el Deuteronomio estaba diciendo. Efectivamente. Es la interpretación que San Pablo hace del texto de Deuteronomio. Efectivamente. Allí está haciendo alusión a aquello. Pero nosotros lo usamos para darnos cuenta de la antigüedad de la cruz, antigüedad. Por otro lado, estaba viendo que, por ejemplo, los faraones, dice que usaban también, en el cuello se colgaban cruces. Diferente a la que nosotros usamos, pero cruces. Con otras formas diferentes. Pero cruces. Pero sí, cruces. Encontramos que la isla de Creta dice que es una de las cruces más antiguas que se han encontrado. Y eran cruces de piedra, pero cruces. Efectivamente. Bien, ¿no? Y por otro lado, de esto no te he dicho antes nada, pero pensando en Constantino. Ah, bien. Aquella referencia que él hace importante. Con este signo venceré, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII. Sí. ¿Hasta qué punto? Hasta antes del siglo XIII se usó la cruz como un signo de victoria, en este sentido político, porque no fue en otro sentido religioso, sino político. Claro, antes de esto, como en ese sentido que tú estás diciendo, que se sepa, no hay referencia. Es verdad que la cruz los primeros cristianos, la usaban, igual que usaban el símbolo del pez para identificarse unos con otros. Escribían la mitad del pez en el suelo y el otro, que lo entendía, escribía la otra mitad, porque como había persecución no podían declarar públicamente que eran cristianos y de alguna manera tenían sus cositas, sus trucos para identificarse. Pero como símbolo de victoria, esa raíz de Constantino, de la madre de Constantino, que fue la que tuvo aquella revelación, que todo eso está por descubrirse si eso es cierto o no lo es. Porque claro, tenemos unas referencias históricas, pero no están fundamentadas, que yo sepa, no hay un fundamento firme de que eso fuera cierto, ¿no? Pero bueno, esta mujer que había oído del Evangelio y que la cruz le había impactado, ella quiso ver o vio, no podemos tampoco desmentir lo que está ahí, pero y con este signo vencerás. Pero antes de esto, la cruz como signo de victoria, pues la usaban los cruzados también, cuando la Guerra Santa y todo esto. Pero realmente en la Biblia no vemos esto. El sentido de la cruz en la Biblia, ahora un poco más adelante daremos explicación, pero no se ve este sentido. Se le da a la cruz
en esa época con los cruzados un sentido sagrado o algo sagrado? Pues yo creo que sí, que para ellos era algo muy sagrado, ¿eh? Los cruzados llevaban en sus vestimentas la cruz y presumían, lo mismo que los árabes iban con su media luna también, y eran las guerras santas de la que nos habla la historia también, y tanto para unos como para otros la simbología de la media luna o la simbología de la cruz como que eso le iba a dar la victoria. Y unas veces perdían uno y otras veces ganaban otro. O sea, que la simbología en sí no da la victoria. Yo soy categórico en este sentido, no dejo a medias tintas. La simbología no da la victoria. Y Cristo, el apóstol Pablo nunca se apoyó en la simbología de la cruz. Cuando hablemos un poco más adelante de esto, aclararemos mejor el tema. Pero el símbolo no es nada. El símbolo no es nada. Es lo que sí me gustaría dejar claro, ¿verdad? Porque muchos se apoyan en la simbología. El hecho, por ejemplo, que a todos cuando pequeños, como hemos nacido la mayoría en la Iglesia Católica, pues nos enseñamos desde pequeños, pues yo qué sé, hacer la señal de la cruz. Señal de la cruz, salir de casa, señal de la cruz, o alguna otra cosa, pues... Sí. Yo lo he practicado cuando... Me imagino yo también. En lo que yo conocía cuando era pequeño, pues que no era otra cosa, que había sido educado en el catolicismo, y pasaba delante de una iglesia y me hacía la señal de la cruz. ¿Para qué? Pues pensando que eso le agradaba a Dios, pensando que eso me va a dar algún tipo de suerte o me va a dar algún tipo de bendición especial. Pero cuando uno penetra en la palabra de Dios, conoce, estudia, se da cuenta de que eso no sirve para nada. Esa no es la cruz de la que se gloriaba el apóstol Pablo. Ni yo tampoco me glorío en esa cruz simbólica, me glorío en la cruz de Cristo, pero no en la simbología. La simbología nada es. Alguien decía un día, bien, si a tu padre lo hubiesen matado con un fusil, ¿tú llevarías un fusil colgado a la solapa? ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Yo creo que no. Entiendo Yo creo que no. Creo que no. Si lo hubiesen matado un coche, ¿tú ibas a llevar un cochecito pequeño aquí en la solapa? Sí. ¿Qué sentido le hemos dado? ¿Hemos distorsionado el sentido de la cruz? Sí, yo creo que sí. Yo creo que incluso la opinión que tienen otros creyentes de otras religiones, de los cristianos, es que nos apoyamos en el símbolo de la cruz y que la cruz para nosotros es algo de adoración, pero la cruz, en realidad, para el cristiano la cruz no es un símbolo de adoración. Se me ocurriría ponerme de rodillas delante de una cruz para orar o para cantar cánticos de alabanza o de adoración. A mí no se me ocurriría. Sí, es cierto que puede haber cristianos confundidos o con poco conocimiento que lo hagan, pero esto es un error. La cruz, la madera cruzada, como hemos dicho al principio, no es nada más que un símbolo, no hay que darle más valor que eso, y no debemos adorar un símbolo, debemos adorar a Dios. Dice el texto de la palabra del Señor que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No necesitamos algo visible para adorar a Dios. Podemos postrarnos en nuestra habitación, en cualquier sitio, y adorar a Dios en espíritu y en verdad, sin nada que lo represente, porque es que nada digno hay que puede representar a Dios. No hay imagen digna en esta tierra que pueda representar a Dios. Así que es mejor adorarle, como dice el Señor, en espíritu y en verdad. Solamente la última cosa que te quiero decir es también esas películas y el exorcismo que se ha hecho tantas veces poniendo la cruz delante, ¿no? Y parece que el diablo se huye cuando ve la cruz. Y ¿realmente el diablo va a huir cuando vea una cruz de madera? Pues no lo sé. No lo sé si la cruz llegaría a ese punto. No lo veo en la Biblia, es lo que te puedo decir. Sé que lo utilizan o lo han utilizado como señal para exorcizar a alguien, pero realmente yo no veo que esto tenga ningún valor, es lo que te puedo decir, Pepe. Yo
Yo cuando he tenido problemas de tipo espiritual no he ido con una cruz delante de nadie, yo he ido a orar, he orado, he clamado a Dios para que hubiera liberación, para que hubiera sanidad, pero no he tenido que llevar ninguna cruz, no he tenido que llevar ningún símbolo. Podía llevar la cruz o el pez, el pez es otro, o la lámpara, una lámpara también, pero son símbolos, y el símbolo en sí no es nada. El diablo no se va a asustar de una cruz de madera, el diablo se va a asustar de la cruz de Cristo, de ese Cristo crucificado en la cruz que le hace temblar a él sí le hace temblar Cristo en la cruz, pero una cruz vacía de madera, eso no, creo que no hace nada. Creo que no, en fin. Ni aporta nada a nadie. A nadie. Y yo te lo quería decir, bueno, porque también hemos visto tantas películas y se ha dicho tantas cosas que va con la cruz así, y el diablo sale corriendo, asustado y tal, ¿no? Pero hay una referencia también directa a esto cuando está en el capítulo 3 de Juan, lo citábamos el otro día hablando con otro programa que hicimos con Juan Hernández. Dice, lo mismo que Moisés, dice palabra Jesús, hablando, dice, lo mismo que Moisés levantó la serpiente, así es necesario que yo sea levantado. Él no habla de la cruz. Ahí no se habla de la cruz, pero la idea se habla de levantar, de ser levantado, de estar en alto. Es decir, no ha sido matado sobre el suelo a flecha, ni con una espada, ni con una lanza. Era levantado. Y no había otra manera de levantarlo, sino sobre un madero. Un madero, ¿vale? Bien, vamos entrando un poco en materia. ¿Qué sentido tiene para el apóstol Pablo y los demás apóstoles, digamos, la cruz? Es el tema central, desde luego, en el que queremos, ¿Es al que vamos? En el que queremos, digamos, terminar con el colofón, ¿verdad? Y realmente, Pepe, para el apóstol Pablo, Jesucristo crucificado era el gozo, era el consuelo, era la paz, la esperanza, la confianza, era el fundamento, el arca, el refugio y alimento y medicina para su alma. Para el apóstol Pablo, la cruz de Cristo era lo máximo, lo más importante. Él no se gloriaba en sus experiencias personales. Todos cuando tenemos alguna experiencia personal importante nos gusta decir algo, vanagloriarnos un poquito. El apóstol Pablo, mira, te voy a leer un texto muy importante en 2 de Corintios capítulo 12, en los versículos 1 al 7, dice, ciertamente, dice el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de él, está hablando de él. Y conozco al tal hombre, por eso dice, conozco a ese hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Ha tenido una experiencia sobrenatural, espiritual, de orden espiritual, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Así que él está diciendo que él no se gloría en nada personal, pero si de algo tengo que gloriarme, dice en otro texto, es en la cruz de Cristo. Si algo merezco o me puedo gloriar o puedo decir que qué bueno, qué bendición, es la cruz de Cristo. Ese era el tema de su predicación, no era otro. Él predicaba de la cruz de Cristo. Y en multitud de ocasiones en 1 de Corintios, porque primeramente decía él, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y después dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Continuamente su mensaje está lleno de la palabra de la cruz. Él habla de la palabra de la cruz. Cuando habla de la cruz, tiene en su mente
La dos cruz maderas. de Cristo, lo que es la cruz como símbolo, no, yo creo que no, que eso no está en su mente. Es el objeto del sacrificio. Efectivamente, es el hecho, el momento histórico donde Jesús es clavado en una cruz, donde es maldito por ser colgado en una cruz, porque todo el que es colgado en una cruz, dice el texto, es maldito, y nuestras maldiciones las pagó Él en aquella cruz. Haciéndose maldito. Efectivamente. Y como maldito tuvieron que colgarlo en una cruz. En una cruz, En una efectivamente. Solamente un punto de... Es decir, sabemos que Jesús muere, le llevan al sepulcro, le entierran, el domingo resucita, pero nunca más se habla del instrumento que usaron para darle muerte. Efectivamente. Nunca más se habla de esa cruz. De esa cruz. De ese madero. Y ese ¿verdad? madero era de los romanos, que la usarían, la reciclarían para otros. Posiblemente. Algunos presumen, ¿verdad?, de tener alguna estilla de aquella cruz y la tienen en sitio reservado y tal, pero eso no sirve para nada. Aunque fuera verdad. Aunque sea verdad. Aunque esa estilla perteneciera a la cruz de Cristo, eso no aporta nada. No tiene valor ninguno. El valor es el hecho de que Cristo fuera crucificado en aquella cruz. Hecho maldito. Se hizo maldito para que nosotros, que éramos los que de verdad éramos los malditos, en Él se pagaran todas aquellas culpas para que nosotros fuéramos declarados inocentes. Pepe, por eso el apóstol Pablo lo tenía tan claro, y el conocimiento que él tenía del Señor Jesús, de la cruz y de lo que eso significaba, cómo había cambiado su vida, cómo había transformado su vida, eso es lo que de verdad para él tenía una importancia vital. Pero la cruz como tal, un madero, aunque sea allí donde crucificaran a Jesús, todavía se conserva lo que se llama la sábana santa, donde Jesús estuvo envuelto, no sirve para nada. Eso aunque no vale fuera para verdad. nada, aunque sea cierto, aunque que todavía hay sus dudas de que eso sea cierto, ¿verdad? Se han hecho pruebas y se han hecho cosas, pero de nada de esto tiene valor. El valor está en el hecho en sí, lo que Cristo hizo, y eso es lo que le da valor a la cruz. La cruz no tiene valor en sí misma, sino es porque Cristo fue allí a parar en aquella cruz. Pensando en esto, Juan, Pablo, un autosuficiente, muy autosuficiente, judío, muy judío, ¿verdad? Entre santo, los judíos, muy judíos. muy judío entre los judíos, creyéndose más santo que nadie, se tomó las atribuciones de matar a otros, porque esos sí eran malditos, se estaban tomando un lugar que no le correspondía. Sin embargo, cuando se encuentra en el camino de Damasco, qué cambio más brusco, ¿no? Efectivamente, el testimonio del apóstol Pablo en su camino a Damasco es un cambio total. No solo en cuanto a su visión hasta ese momento, sino en cuanto a su vida, cambió todo. Su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Poco tiempo antes había visto morir a Esteban. Y él estaba presidiendo. Y él estaba allí, a sus pies. Mataron a Esteban, al primero de los siervos de Dios que mataron, apedreado. Y él estaba allí presente, observando cómo lo hacían, pensando que lo que estaba viendo era lo correcto, pensando que se estaba aplicando una justicia correcta a un hombre que estaba creyendo o enseñando unas doctrinas que en aquel tiempo no eran admisibles. Y cuando él tiene ese encuentro con Jesús, realmente su vida, su visión, su forma de ver las cosas cambia total y absolutamente. Llevando la visión de Pablo delante de Esteban, que se mantiene impasible allí tranquilo mientras ejecutan a Esteban, había una similitud con los sacerdotes, los escribas y los fariseos cuando están viendo que a Jesús le están flagelando, le están diciendo palabras, le están pegando y le están crucificando. Sí, ¿habría una similitud? Hombre, sí la hay. La hay hasta en las palabras de Esteban, cuando él dice, perdónalos, está siendo maltratado y
y está pidiendo que Dios perdone a los que están haciéndole el daño. Y después cuando él mira al cielo, dice, veo el cielo abierto, y Jesús en sus últimas palabras también tiene palabras de Dios mío, Dios mío. Y hay una similitud entre la muerte de Esteban y la muerte de Jesús, pero una similitud, porque Esteban murió apedreado. Jesús la muerte de Jesús no fue de apedreamiento, no hubiera servido. No, tenía que ser sí, en la cruz. En la cruz. No podía morir apedreado o alanzado con una espada atravesado. Tenía que ser en la cruz. Eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero más bien estaba pensando en la actitud de Pablo, ¿no? Y la actitud de aquellos hombres allí, contemplándole. Es decir, Esteban es un maldito, se está metiendo en lo que no es suyo, y ha llegado aquí diciendo que viene del cielo y que es el Hijo de Dios. Pues ella hace lo mismo, ¿no? Claro. Hay que matarlo. Efectivamente. Claro, en aquella manera iba profetizado como tenía que ser, y el caso de Esteban, que yo sepa, no había ninguna profecía. Era intrascendente. Exactamente, ¿no? Pero refiero a la actitud. ¿Cómo cambió la actitud de Saulo de Tarso al Pablo que encontramos días más tarde? Yo creo que el encuentro que él tuvo con Jesús es el encuentro que todos necesitamos tener con Jesús. Es el encuentro que yo tuve con Jesús. Yo tenía también mi forma de vivir, mi forma de hacer las cosas. Era un hombre religioso. Era un joven religioso con inquietudes espirituales. Llegó un momento en que yo pensaba que era ateo y me alejé de todo lo que tenía que ver con la religión. Yo tenía mi forma de ver las cosas, como Pablo tenía la suya, y como cualquiera que nos esté viendo tendrá su forma de vivir su religiosidad. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, eso cambia, te cambia la vida, te cambia tu forma, tu perspectiva de las cosas. Y la palabra de Dios está ahí para que aprendamos y para que podamos realmente asirnos, tomarla y estudiarla y realmente pues que nuestra vida esté fundamentada sobre la roca y no sobre la arena movediza, ¿verdad? Pero que la palabra de Dios y creer en el Señor transforma la vida, transforma tu visión de las cosas, y en el apóstol Pablo pues fue así. Él tuvo un cambio total y absoluto. Su vida cambió, dio un giro de 360 grados total, un giro total en su vida, para mirar hacia Jesús, para ver el valor que no veía en la cruz, ver ese valor que sí que tiene la cruz, pero la cruz de Cristo, donde Cristo fue crucificado, el hecho de la cruz, no la cruz, quiero que quede claro, no la cruz, no el hecho de que Cristo muriera en una cruz según las profecías, según la palabra de Dios. No podía morir de otra manera. El Cordero de Dios que venía, como decía Juan el Bautista, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios era el que iba a pagar, iba a derramar su sangre en una cruz para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Como en el Antiguo Testamento se sacrificaban a los corderos en el altar, en el lugar santo, para perdón de los pecados de la familia. Pero esto había que hacerlo continuamente, porque se hacía el sacrificio, salías por las puertas del templo y volvías a pecar, porque la mente del hombre está contaminada por el pecado. Y había que volver a repetirlo. Cristo murió una vez y se acabó. Ya no hay que repetirlo más. Seguimos pensando un poco, por lo menos mi pensamiento es así. Al Cristo o al Jesús que Pablo va persiguiendo, o a los seguidores de ese Jesús que Pablo va persiguiendo y que pide permiso hasta a las autoridades para ir políticamente colarse en otro estado y traerse de allí a los judíos que eran cristianos, que traerse de allí y quizás sacrificarlo en Jerusalén. Cuando en su mente él va buscando a los cristianos, él sabe de que Jesús lo han crucificado, que era un maldito, había que matarlo, es que no podían dejarlo, había que quitarlo del medio. Ahora, cuando él es caído no sabemos si de un caballo o de una burra, él iba,
Iría en un caballo, seguramente. ¿Se entiende? Era un hombre importante. Iría en un caballo, vale. Iría en un caballo, no creo que fuera un burro. Y caballo blanco y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ya si era blanco o era de otro color, ya eso ya no. Bien, dice que tuvo un encuentro personal y Jesús le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Qué es Jesús? El que crucificamos en el Calvario, el que murió y se le enterró. Es decir, ¿cómo tendría que ser este encuentro? Es decir, yo soy el Jesús. El que tú persigues. El que tú persigues. Y le dice otra cosa, otra frase importante. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos diciendo, estás persiguiendo a quien te ha dado la vida, al que tú crees que tienes la razón y estás equivocado. ¿Y cuántas personas hay equivocadas? Así. Y andan dando coces contra el aguijón. Porque Cristo es la piedra angular del edificio. Y sobre ese edificio, sobreedificamos con piedras preciosas, oro, pues la obra de cada uno prosperará. Pero también podemos edificar con cosas que no sirven para nada. Así que Cristo, como dice, creo que es el apóstol Pedro, que algunos que no han creído tropiezan en él, pero los que han creído, Cristo es la piedra sobre la cual podemos confiar y descansar y levantar ese edificio santo para Dios, pero también es una piedra que hace tropezar a los que no creen. Exactamente. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. El texto también que dice que sobre quien caiga la piedra y sobre el que caiga sobre la piedra. Hay un sentido ahí, si Cristo cae sobre nosotros, pobre de nosotros. Pero si nosotros caemos rendidos delante de la roca. Eso sí tiene valor, claro que sí. Eso sí tiene valor. Y no hay que esperar a que Cristo caiga sobre nosotros o el juicio de Dios caiga sobre nosotros. ¿Qué se refiere a eso? Caer Claro. el juicio, ¿no? Antes de que venga el juicio de Dios está la posibilidad de que el hombre pueda arrepentirse y pueda ir a Dios, buscar a Dios, tal cual. Dios es accesible, no es inaccesible. Podemos acercarnos a Él, tal como somos, como dice una canción que conozco, tal como soy, de pecador, con todas mis penas y mis dolores, puedo ir a Jesús. Él me va a perdonar, Él va a hacer su obra preciosa en mi vida y en la vida de cualquiera que se acerque a Él. El reloj no para, siempre digo que las pilas alcalinas estas nos tiene efecto. Sí. El reloj va para adelante. No para. Realmente, que un edificio tenga una cruz en la fachada o no la tenga, le quita méritos a ese edificio si la tiene sobre la fachada o sobre arriba. Es decir, ¿qué valor le da una cruz física a un edificio? Hombre, una cruz lo que hace es identificar un edificio, pero ya está, no tiene más. Una cruz en un lugar entendemos que debe de ser una iglesia, un lugar relacionado con una iglesia, pero ni le quita ni le pone. Claro, si no hay una cruz, no identificamos ese edificio como una iglesia, como un local donde se reúne la iglesia, ¿verdad? Entonces veo que la cruz es un signo también de identificación, pero no le otorga nada más. Yo qué sé, algo especial. Que yo lleve una cruz puesta a la solapa es lo mismo. No te aporta nada. Mérito. No te aporta nada, ni tampoco te quita nada. Si eres cristiano y quieres tener una cruz en la solapa, bueno, pues estás identificándote como que eres cristiano. Si no eres cristiano, me imagino que no te se va a ocurrir colgar una cruz, pero que ni te quita ni te pone. Yo últimamente, hace ya muchos años, la he llevado, pero no llevo ningún símbolo, porque prefiero identificarme como Pablo con la cruz de Cristo. Y esa cruz no la puedo yo llevar aquí en un piercing o colgada en una cadena. Pero respeto a quien lo haga. Respeto a quien lo haga, pero sí aclaro que esa cruz no te proporciona nada, ni te hace mejor delante de Dios, ni Dios te ve como un hijo especial porque llevas una cruz.
no te aporta nada. Más bien tienes que tener cuidado, porque muchas veces cuando nos identificamos como cristianos, cuando llevamos una cruz, y después si en nuestra vida no se manifiestan las virtudes de Cristo, estamos dejándole en mal lugar. Estamos dejándole en mal lugar. Así que tengamos mucho cuidado cuando nos identificamos en este mundo como cristianos y después no tenemos un testimonio de vida como creyentes. Ahí hay que tener mucho cuidado. Hacíamos también un día un programa, una señora mexicana, y que anda por aquí, no muy lejos de nosotros. Entonces ella decía que en la cultura europea no se usa los nombres de ni Cristo ni Jesús como se usa en los países latinos. Es decir, aquí decirle a un niño Jesús, pues bueno, a mí me pusieron Pepe, punto, y a ti te pusieron Juan. Pero igualmente te he puesto Jesús, o te he puesto otro nombre. Yo recuerdo de un chico en la cárcel de Jerez, cuando yo visitaba aquello, que llamaba Cristo. Sí, he oído alguna vez ese nombre. Ahora, ¿con qué sentido se lo pondría su madre, su padre? Yo no se lo pondría a mis hijos, ni Cristo ni Jesús. Es un nombre que ya te identifica plenamente cuando a lo mejor tú después en tu vida no vas a tener nada que ver con Cristo. Llamar a una persona Cristo y a lo mejor es un delincuente o es una mala persona, es un violador o qué sé yo, pues la verdad yo no lo pondría, yo no lo haría, pero claro. Si alguien lo hace, él allá, ¿no? Pero yo no lo aconsejaría tampoco, ni lo haría ni lo aconsejaría que le pongamos a nuestros hijos Cristo o Jesús. Aunque Jesús es más corriente, o sea, sí, hay pero más significa Jesús. Salvador. Entonces, ¿a quién salvamos nosotros? No. Y el único Salvador es Él, Jesús. no hay otro. Y él se llamaba Jesús, puesto por Dios, ¿vale? Bien, vamos a ir terminando, Juan. Para aclarar un poco más el tema de la cruz, Pablo se gloriaba en la cruz. Si nosotros quisiéramos hablar y gloriarnos de algo, ¿cómo lo haríamos? Yo me disfruto porque llevo 51 años de casado, tengo una casa, tengo unos hijos y tal, estoy contento de ello, ¿no? Pero soy cristiano hace un montón de años, ¿no? Y bueno, todo eso me diría, está bien, ¿no? Pero, ¿qué significa la cruz de Cristo para cada persona que nos están viendo hoy? Habría que preguntarle, ¿qué significa para ti? Claro, me imagino que... No tanto ya la madera o el metal, sino el hecho en sí. De la cruz, lo que de verdad tiene valor. Ahí está. Claro, me imagino que para cada persona tendrá un sentido diferente. Para cada individuo, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Está claro que el respeto hacia todos es lo primordial. Debemos de respetar cada forma de pensar. Nosotros predicamos a Cristo porque creemos que es bueno y trae bendición a la vida de las personas. Pero evidentemente respetamos que otros pues no estén de acuerdo con nosotros o vean las cosas de otra manera. Hay que tener esa amplitud de mira y de corazón, ¿verdad? No podemos tampoco imponer. Pero la verdad es que el apóstol Pablo tuvo una experiencia tan tremendamente preciosa cuando conoció al Señor Jesús. Mi experiencia personal pinta de lo mismo. He vivido una vida de muchos años en el Señor, de muchas luchas, de muchos errores personales, de muchas cosas que no las he hecho bien, pero siempre detrás de mis errores estaba el Señor, estaba Dios. Y ahí he podido descansar. Señor, yo me equivoco y me he equivocado muchas veces, pero tú no te equivocas. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Tú has prometido cosas que tienen una repercusión en mi vida y que yo las quiero para mí. Hay promesas en la palabra de Dios preciosas que yo las hago mías y eso me hace sentirme bien delante de Dios, sentirme bien delante de los demás. El trabajo que desarrollo como pastor pues me llena, me complace porque creo que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Podría estar haciendo otras cosas, podría estar no haciendo nada, de viaje con el inserso para arriba, para abajo, disfrutando de otras cosas, pero no, estoy haciendo lo que creo
que estoy haciendo porque a Dios le agrada. ¿Y por qué creo eso? Porque Dios ha cambiado mi vida, porque Dios ha hecho una obra en mi vida. La cruz de Cristo en la Biblia es algo fundamental. Si quitásemos la cruz de Cristo de la Biblia, en la Biblia sería un libro indescifrable, no se podría entender. Es como la piedra roseta para la lectura de los jeroglíficos. La piedra roseta fue un descubrimiento muy importante para poder darle sentido a los jeroglíficos antiguos que había en las paredes, en las civilizaciones antiguas. Pues sin la cruz de Cristo en la Biblia sería un libro oscuro, un libro que no se podría comprender. Pero gracias que desde el Antiguo Testamento, no desde el Antiguo, desde Génesis, ya cuando el hombre y la mujer decidieron pecar y alejarse de Dios, ya se dibujaba en el horizonte una cruz. Era el sitio donde el Mesías, el Cristo, sería clavado. Llevaría la maldición de la ley sobre sus hombros, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Y en ese madero tendría que haber estado yo. Y así lo entendía Pablo, y así lo entiendo yo, y así lo entendemos otros. Nosotros éramos los que teníamos que estar clavados en esa cruz, pero Dios, que es misericordioso, dijo, va a morir mi hijo por vosotros. Ante tal regalo, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es la decisión de cada uno? Ahí está el tema. Eres libre para decir, no me interesa, paso. O eres libre para decir, voy a estudiar, voy a investigar, voy a visitar una iglesia evangélica para oír el mensaje de salvación y para ver si Dios me dice algo a mí a nivel personal. Porque a muchos Dios ha tratado con nosotros y nos ha salvado. Y nos sentimos felices, honrando y glorificando a Dios. Pues querido amigo, hay que ir terminando porque si no nos van a cortar. Sencillamente decirte que me gustaría que tú leyeras un poco lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a la conversión de Saulo de Tarso. Vete a la Biblia, yo tengo una Biblia para ti, como cada semana digo, pídemela, yo te la voy a regalar, y vete al libro de los Hechos y ponte a ver cómo Pablo tiene ese encuentro personal con Cristo. Ese Cristo que unos días antes, quizá no sé cuánto, crucificaron porque lo declararon maldito, lo declararon pecador. Cristo fue declarado pecado y colgado. Pero Dios le estaba, de alguna manera, haciendo un cambio. Y eso es lo que Pablo entendió. Como ha dicho Juan, yo tendría que estar en la cruz. Yo tendría que estar en la cruz. Porque Él no pecó. Pero yo peco todos los días. Por eso Pablo se tumba delante de Dios, se rinde delante de Dios y dice, Señor, gracias. Gracias. Porque siendo yo el malo, tú me quitaste y pusiste a tu hijo. Me gustaría que me pida la Biblia y te pueda enterar bien de lo que dice el libro de los Hechos en cuanto a la iglesia y en cuanto a apóstol Pablo. Y también para que tú mismo averigües todo lo que hay dicho de esa cruz de madera o de metal que se está difundiendo por todas partes y que todo el mundo lleva como decoración, como cualquier cosa, pero que no es así. Pablo habla del sacrificio de Cristo en la cruz. La muerte expiatoria de Cristo en la cruz, por ti y por mí. Con un solo sacrificio, dice el apóstol en la carta a los Hebreos, con un solo sacrificio, con una sola muerte, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y yo te digo a ti, Cristo quiere santificarte a ti. Cristo quiere perdonarte a ti. Y murió. El perdón está ahí. Pídele a Dios que te perdone y Él te lo va a dar. No dudes en absoluto. De tal manera te amó Dios a ti y a mí que no le importó llevar a su hijo a la cruz. Y Pablo dice, yo no me voy a gastar de nada,
no me voy a gloriar de nada, sino simplemente de que uno que se declaró maldito murió por mí. Eso es lo que a mí me llena de gozo y de gratitud. Que Dios te bendiga, nos queremos ver la semana que viene, ¿vale? Con otro tema distinto. Pero sí, pedirte que por favor pídeme la Biblia, yo te la voy a regalar. Quiero que tú leas la historia del apóstol Pablo, ¿vale? También Juan, gracias por estar con nosotros. Hombre, ha sido un placer y un privilegio, de verdad. Ya sabes que para mí es un gozo poder compartir lo que ha cambiado, lo que ha revolucionado nuestra vida. Así que hasta otra ocasión. Nos vemos. Querido amigo, gracias por estar con nosotros esta tarde, por escoger este canal y este programa. Y ya sabes, tengo esta Biblia para ti. O pásate por alguna de las iglesias evangélicas de San Lucas y pide si te pueden regalar una Biblia. Si no la tienes, porque circunstancialmente no la tengan, pues, oye, llámame y yo te la entrego, ¿de acuerdo? Pues que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene.